Claramente ese tiene que ser el título de este video, porque si San Martín hubiera tenido Twitter, hubiera sido tendencia todo el tiempo, trending topic, porque tiene frases maravillosas. Así que sí, Flor, cuando pensemos San Martín lo tenemos que pensar como un tuitero, como un influencer. No, como un tuitero así, picante, que vaya al hueso, que sea trending topic varias veces. Yo estoy segura que hubiera sido muy bueno. Así que sí, el título de este video puede ser si San Martín hubiera tenido Twitter. Un San Martín en 140 caracteres. Ay, una cosa preciosa. A ver, ¿alguna frase que se te venga? Esto, el temperamento de este país me lleva a la tumba. ¡San Martín! ¡San Martín! Hola, soy la Coli y te invito a seguir pensando la historia. En este capítulo, cita obligada, vamos a pensarlo a San Martín, ¿no? San Martín, el gran héroe de la patria, el gran héroe, el único construido por la historia oficial que lo puso en aquel lugar de bronce que claramente se merecía. Igual, siempre como sostenemos desde este equipo, no es solamente San Martín, ¿no? Ahí somos disruptivos. Bueno, San Martín va a ser un hombre que va a tener, podríamos decir, 3 escenarios diferentes en su accionar político-militar. Político-militar, me atrevo a decirlo de esta manera, porque lo de San Martín va a tener una implicancia política. Su primer escenario militar va a tener que ver con la resistencia en España frente a la invasión napoleónica y va a tener así ya una destacada participación. San Martín es hijo de españoles nacidos aquí en América, pero se va a ir a formar, va a ir a tomar, digamos, su formación militar en Europa y allí va a tener su primer bautismo de fuego, como se suele decir, y va a participar en la resistencia española frente al imperialismo francés. Luego, muy convencido de la causa americana, habiéndola conocido en reuniones secretas y en contacto con otros revolucionarios que también se encontraban en Europa, va a marchar hacia el Río de la Plata, llegando en 1812 junto con Alvear. O sea que San Martín entra en la política rioplatense y en la política revolucionaria 2 años después de la revolución. Y llega de la mano de Alvear, que prontamente se van a divorciar y Alvear va a tomar otro rumbo, y algún día les contaré sobre la política diplomática de esa década y el accionar de Alvear al respecto. San Martín va a llegar al Río de la Plata y va a movilizar de tal manera la política que la presencia de San Martín, la conformación de la logia Lautaro y demás, va a romper con una política que se venía gestando con el primer triunvirato y va, de alguna manera, es disruptivo porque el primer triunvirato está como más asociado al imperialismo británico y el segundo triunvirato, que viene de la mano de San Martín, va a estar justamente totalmente disociada de esa línea política y va a reencauzar el ritmo revolucionario, la causa revolucionaria, y va a permitir que se conforme el segundo triunvirato y se convoque a la Asamblea General del año 13. San Martín, a su vez, va a ser prontamente enviado, se le va a entregar la misión de retomar, o de tomar en realidad, el poder en el Ejército del Norte, que había sido derrotado con la jefatura de Belgrano en Vilcapugio y Ayohuma, y de alguna manera también esto de mandarlo a San Martín a hacerse cargo del Ejército del Norte va a tener que ver que ya se produce este quebrantamiento entre San Martín y Alvear, y la figura de San Martín, la figura de la logia Lautaro, no va a estar tan encolumnada con la política de la burguesía comercial portuaria, más encolumnada o alineada con el comercio británico y con el imperialismo británico. Por lo tanto, es importante para esta política sacárselo de encima a San Martín y mandarlo a hacerse cargo del Ejército del Norte. Se va a hacer cargo del Ejército del Norte a partir de una entrevista que va a tener con Belgrano, aquí muy cerquita de Salta, en la posta de Yatasto, donde Belgrano le va a entregar el mando. Había sido vencido lamentablemente en Vilcapugio de Ayohuma, son las derrotas que se producen después de los triunfos de Salta y Tucumán, y San Martín se hace cargo del ejército. Una de las primeras acciones de San Martín va a ser traerlo nuevamente a Güemes, que había sido un poco separado de los planes militares por una diferencia que había tenido con San Martín, con Belgrano, pero que San Martín reconoce que la figura de Güemes es importante, entonces lo hace venir de nuevo a Salta y lo va a ascender en lo que sería el escalafón militar.
San Martín se va a convencer muy pronto, porque de hecho ya venía con conocimientos previos de que la causa revolucionaria y, por supuesto, su estrategia militar no se podían seguir sosteniendo por la quebrada de Humahuaca y el Alto Perú, porque era inviable sostenerla de ahí, y ya San Martín, que venía conociendo esta teoría, va a empezar a darle forma definitiva a la teoría de la cordillera de los Andes, liberar Chile y por mar llegar a Perú. En eso lo va a tomar a Güemes como una figura trascendental para ampliar este proyecto, para sostener este proyecto y poder hacer lo que se llama el sistema de tenazas y de alguna manera encerrar a los realistas, poniéndole fin al poder realista en América. Entonces San Martín va a permanecer muy poco tiempo en este territorio, va a argumentar necesidades de salud o situación de salud, se va a ir a Córdoba primero y de Córdoba directamente a Cuyo. De hecho, hay un paréntesis, la salud de San Martín es bastante precaria. En lo que hoy nosotros llamaríamos enfermedades sintomáticas o enfermedades emocionales. Básicamente a San Martín lo que lo enferma es el contexto de políticos completamente mezquinos y traicioneros que básicamente le quitan las ganas de vivir, y sus enfermedades van a tener que ver con lo respiratorio. Si nos vamos a lo que serían los síntomas, tiene que ver con: no puedo respirar este aire que está enviciado, no puedo respirar porque no me están dejando vivir. Eso, un paréntesis, cierro, porque las enfermedades de San Martín son sintomáticas y tienen que ver con sus emociones. San Martín se va a Córdoba primero y luego a Cuyo, y ahí se hace gobernador. Cuando hablamos de Güemes, hablamos de la necesidad de Güemes de ser gobernador, decíamos, no es una necesidad egoica o una necesidad de protagonismo, es una necesidad política, porque necesito el poder político, necesito tomar el poder político para tomar las decisiones militares, cobrar impuestos, recaudar, hacer contribuciones forzosas, tomar las fortunas de los grandes, digamos, de los más ricos de cada ciudad. Pasó en Salta, pasó en Mendoza. Entonces, San Martín necesita el poder político, se hace gobernador por eso, pero ya en ese poder va a mostrar también su interés, ¿no? En la planificación y demás, la creación de bibliotecas, escuelas y demás, también va a ser parte de la política. Por eso digo, pensemos a San Martín no solo como un militar, que es lo que tradicionalmente hemos estudiado y que lo han puesto como el padre de la patria y el caballo blanco y demás, sino también como un político que empieza a pensar la realidad, en este caso quizás más inmediata, que sería en Cuyo, en Mendoza. Entonces, no podemos reducir la figura de San Martín a el padre de la patria en su caballo blanco. Sí, lo vamos a mirar como un estratega, como un gran geopolítico de la época que diseña este proyecto para la independencia americana, que es cruzar los Andes, liberar Chile y por mar llegar a Perú. Mientras que Güemes, por el Alto Perú, lo que sería Quebrada Humahuaca y Alto Perú, Quebrada Humahuaca y Bolivia, llega también, y de esa manera hacen una encerrona, si me permiten la expresión, y terminan con el poder de los españoles. Ese es el proyecto de San Martín. Va a preparar toda una estrategia que además es, les podría decir yo, fascinante cómo prepara la estrategia del cruce de los Andes. Uno de sus lugartenientes, Álvarez Condarco, va a hacer el recorrido de cruzar los Andes para establecer cuáles son los puntos más adecuados para hacer el cruce, para pergeniarse lo que tiene que ver con qué pertrechos llevaban, cuántos animales, cuántos alimentos. Toda esa estrategia es maravillosa, y también entender que San Martín sí tiene su salud, como decía recién, muy deteriorada. Por lo tanto, no cruza los Andes en caballo blanco ni en ningún otro color, porque en realidad lo que se va a privilegiar, si bien se van a llevar caballos, se va a privilegiar las mulas, que es el animal adecuado para el trabajo en la montaña. San Martín cruza los Andes en una especie como de camilla, si ustedes me permiten la expresión. Voy a recurrir a lo visual porque a mí me sirve esto, en una especie de... ¿Vieron cuando llevan las virgencitas o los santitos en los misachicos? Que llevan en estos no sé cómo se llaman, estas casitas que las llevan en los hombros. Algo muy similar es en lo que cruza San Martín los Andes por lo deterioro que tenía su salud. Muchos problemas respiratorios y una úlcera de estómago muy grave. O sea, la salud de San Martín está muy complicada cuando cruza los Andes. O sea que a esa estrategia, que es maravillosa, que son varias columnas que cruzan por diferentes puntos la cordillera, hay que sumarle que el jefe tiene su salud muy deteriorada.
Así todo es una estrategia maravillosa. San Martín va a lograr, obviamente, asociándose con los patriotas chilenos, no podemos desconocer esto, logra la independencia de Chile. Y por mar tiene que llegar a Perú. Ese es el proyecto sanmartiniano y el proyecto de la independencia. Estamos hablando de un proyecto que San Martín no piensa para la República Argentina, ni para la República de Chile, ni para la República de Perú. Piensa en un proyecto que hablamos de un proyecto o un ideario de patria grande. Esa patria grande, algunos decían que iba a ir desde lo que sería México hasta Tierra del Fuego, otros dicen desde Panamá hasta Tierra del Fuego. Y coincide en ese proyecto con Güemes, con Belgrano, con Moreno, con Bolívar, con Artigas. Eso es San Martín, porque si no, nos quedamos en el reduccionismo que ha hecho la historia oficial, la historia mitrista que escribe la primera historia argentina y que lo pone como el padre de la patria, ¿no? Y que lo pone en un lugar total, yo les diría que casi aislado o separado de los simples mortales. Como un héroe de Marvel, por eso. Exactamente, ¿no? Y prácticamente ya te vimos, San Martín. es aséptico, ¿no? Es perfecto, no tiene ningún efecto colateral, no hizo nada mal. Y ese lugar nos pone a nosotros como espectadores de la historia en un lugar de decir, bueno, este hombre no sabemos si existió, ¿no? Porque es como de Marvel, porque es como de una cuestión así como cinematográfica, de un lienzo, del bronce. Y lo que nosotros pretendemos o compartimos desde este espacio es pensar la complejidad de San Martín, donde sus intereses políticos y su proyecto de patria grande lo van a hacer desconocer y de hecho enemistarse con los políticos de Buenos Aires. Porque antes de que se concrete la independencia de Chile, que recién les comentaba, se produce un conflicto interno, de política interna, que va a tener que ver con Artigas, que va a tener que ver con el federalismo, y donde se pretende que San Martín deje de pelear la guerra de independencia para ir a defender Buenos Aires. A lo cual San Martín se va a negar y va a decir, yo no voy a desenvainar mi espada para pelear contra mis propios paisanos, porque lo considera un par a Artigas y considera que meterse en ese conflicto entre Artigas y Buenos Aires es pelear contra un par. Y dice, no voy a desenvainar mi espada para pelear contra mis propios paisanos. Ahora, ojo, que esta desobediencia de Artigas, que no deja el proyecto independentista para ir a defender Buenos Aires, le va a costar muy caro. Y por eso hablo de pensar la complejidad de San Martín. Porque San Martín, obviamente, ahí deja de ser perfecto y ahí deja de ser este héroe impoluto porque desobedece a Buenos Aires. Y Buenos Aires se la va a cobrar muy cara. Cuando haya logrado la independencia de Chile y se marcha a Perú y inicie el proyecto emancipatorio independentista de Perú, se queda sin recursos. ¿Y a quién recurre? A Buenos Aires, que era el gobierno que lo había mandado primero al norte, después le había permitido trasladarse a Córdoba y finalmente a Cuyo para pergeniar este plan de independencia. Pide los recursos al gobierno que lo había mandado. O sea, en ese sentido es ajustado al derecho, ajustado a la ley. El gobierno que lo mandó, al gobierno que lo mandó, le pide los recursos. Y el gobierno de Buenos Aires le dice, ¿te acordás cuando hace un par de años te pedimos que vengas a defender Buenos Aires de la barbarie federal, de los caudillos del litoral, y no lo hiciste? Bueno, ahora los recursos no están, ahora no te vamos a mandar los recursos. Entonces San Martín se reúne con Bolívar en el histórico encuentro de Guayaquil, que dice la historia oficial, no tenemos noticias de qué hablaron o qué pergeniaron en ese encuentro, y permítanme la licencia de decirles que San Martín seguramente le habrá dicho a Bolívar, hasta acá llego, no puedo con esto, porque claramente me han dejado solo, me han dejado sin recursos, y como, citándolo a San Martín, el temperamento de este país me lleva a la tumba, ¿no? El temperamento tenía que ver con el temperamento y la mezquindad de la oligarquía de Buenos Aires o de la burguesía comercial de Buenos Aires, que decide traicionarlo y decide negarle los recursos. Dice San Martín, mis mejores años se los he regalado a esta patria, antes se los he regalado a España, déjenme disponer de mi vejez. Estas frases, que yo siempre digo que San Martín hubiera sido muy bueno con los 140 caracteres de Twitter, estas frases de San Martín, las dos que acabo de mencionar, sintetizan un clima político, militar e institucional de América Latina. La imposibilidad de concretar el proyecto de Patria Grande y el hartazgo, en este caso de San Martín, que dice, ¿saben qué? Déjenme que me retire, porque claramente no tengo nada que ver
con lo que ustedes piensan como política, con lo que ustedes sueñan como política, ni este proyecto. Y en ese encuentro de Guayaquil, donde no nos queda el documento, donde no nos ha quedado fehacientemente validado y documentado qué se dijeron, yo estoy segura que San Martín básicamente habrá pateado el tablero y habrá dicho hasta aquí llegué. Así que la figura de San Martín de alguna manera se eclipsa a partir de ese momento. De hecho, San Martín ya había quedado viudo, su esposa había muerto mientras él se encontraba en todos estos vaivenes de la guerra y solicita una autorización a las autoridades que en ese momento gobernaban Buenos Aires para pasar por Buenos Aires, para hacerse cargo de su hija y finalmente marcharse a Europa. Las autoridades de Buenos Aires le impiden pasar por Buenos Aires. Dicen que no era momento, que no estaban dadas las condiciones, porque claramente saben que la sola presencia de San Martín podía generar un viraje en la política mezquina de Buenos Aires de ese momento. Entonces se le quita la posibilidad de pasar por Buenos Aires. Finalmente se va a hacer cargo de su hija, que hasta ese momento estaba, digamos, a cargo, ¿no?, de sus abuelos maternos, que además los suegros de San Martín muchos no lo querían, eso paréntesis aparte. Entonces se hace cargo de su hija y se retira a vivir en el exilio. La paradoja de la historia dice que San Martín fallece exiliado, mirando desde lejos la política. De hecho, va a mirar la política muy atentamente y por eso le va a legar su sable corvo a Rosas por su defensa frente al imperialismo francés e inglés. Pero la paradoja de la historia hace que San Martín muera un mes antes que Artigas, que también muere en el exilio, ¿no? Mueren los dos en el año 1850, cuando ya la política latinoamericana empezaba a tomar otro cariz, empezaba a pergeñarse, empezaba a definirse el orden neocolonial, iba a llegar a su madurez el orden neocolonial en pocas décadas, y en esa década del 50, que me parece paradigmática, que me parece asombrosa, con un mes prácticamente de diferencia, en agosto muere San Martín en Francia y Artigas muere en septiembre en Paraguay. Así de paradójica es la historia latinoamericana, la historia argentina, y eso es lo que quiero que pensemos de San Martín para salirnos de los lugares comunes del héroe de bronce, de la figura del óleo pintado encima de su caballo blanco, y pensar en un hombre que ha tenido, si bien una conducta que parece intachable, ha tenido sus grandes demonios, ha tenido sus grandes enojos y sobre todo ha vivido la traición. Y la traición de la oligarquía porteña, de la burguesía comercial portuaria, lo ha llevado a retirarse, yo les diría, asqueado, enojado con la política rioplatense, que poco tenía que ver con el proyecto de Patria Grande. Eso es la propuesta en estas fechas en las que recordamos a San Martín, para seguir pensando San Martín y seguir pensando la historia. Gracias. Dice San Martín, no me banco a los chetos, pero San Martín, no podemos poner eso, entonces poné. Los ricos y los terratenientes se niegan a luchar. No quieren mandar a sus hijos a la batalla. Dicen que a ellos no les importa seguir siendo una colonia. Un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres. Nuestros indios y los negros que ya no volverán a ser esclavos de nadie. Con esa frase, con la plaquita, la podemos cerrar. Padre Augusto del pueblo argentino, héroe magno de la libertad.